En todo caso, a partir de este momento, voy a grabar la clase. Tema 4, ángulo trigonométrico. Vamos a definir qué es un ángulo trigonométrico. Un ángulo trigonométrico es un ángulo generado por la rotación de dos radios vectores ubicados en una circunferencia. Un radio vector se mantiene fijo, la cual la vamos a denominar lado inicial. Y otro se hace rotar hasta detenerse, denominado lado final. Entonces, la idea del ángulo trigonométrico corresponde precisamente en buscar ángulos que se generan a través de una circunferencia. Aquí tiene la circunferencia. Pero el ángulo trigonométrico requiere la existencia de dos radiovectores. Este es un radiovector. Profe, explique bien qué es un radiovector. Un radiovector es justamente un radio. Date cuenta de que este es el centro de la circunferencia y este es un radio. A esto se le denomina radio vector, sencillamente porque ese radio está señalizado con esta flecha. Esta flecha indica sentido y dirección, básicamente sentido, porque la dirección es así pues. A esto le vamos a llamar el lado inicial. Siempre el lado inicial se ubica de esta manera. Ajá. ¿Y cuál es el otro? El otro se denomina lado final. Es ese mismo radio vector que se hace girar. Observa, se hace girar y se detiene. Entonces, este se llama lado final. El lado inicial siempre es este radio vector. Y el lado final siempre es la abertura cuando se hace girar, porque lo he hecho girar de esta manera. Lo he hecho girar en contra del sentido de las agujas del reloj. Muy importante de esto. Aquí, si usted observa el reloj de esos que se llaman analógicos, relojes que tienen aguja, sobre todo el secundero que gira, el secundero gira de este sentido. Mira, ¿ve? Él gira así de esta forma. Eso. A eso se le llama sentido negativo para nosotros, porque para nosotros va a ser sentido positivo el que lleve el sentido contrario de las agujas del reloj. Entonces, este radio vector empezó desde aquí y giró hacia allá. Esa abertura es lo que se conoce con el nombre de ángulo trigonométrico. Otras consideraciones que hay que tener. Aquí lo hemos denotado, el ángulo alfa. Estas son otras consideraciones. Fíjate, ángulo positivo. ¿A qué vamos a denominar un ángulo positivo? Date cuenta que esta posición, la que inicia de cero, el movimiento, esta que está aquí, este radio vector, es el lado inicial. A eso le vamos. Y si se mueve en sentido contrario de las agujas de reloj, tal como lo indica acá en esta figura, ¿ves? Se llama ángulo positivo. Ese ángulo va a tener una connotación positiva. Si por el contrario, mira, aquí abajo se ve mejor, el radio vector se mueve con el sentido de las agujas de reloj, fíjate, esta es la posición inicial. Y se está moviendo con el sentido de la aguja de reloj. Este es el lado final. Entonces, como se está moviendo con el sentido de la aguja de reloj, su sentido horario es negativo. Es un ángulo negativo. Y el ángulo positivo en sentido contrario de la aguja de reloj. Ahora, algo importante. No te lo había dicho. Un radio vector está constituido por dos puntos característicos. Este punto que es el centro de la circunferencia, que va a ocupar el vértice del ángulo trigonométrico. Y el otro punto final, este es el origen, y el extremo del otro punto se encuentra ubicado en la circunferencia misma. Por eso que se llama radio vector. El segmento que tenga esa longitud, cuyo origen sea el centro de la circunferencia y su extremo, un punto de la circunferencia, se denomina radio vector. El radio vector que tiene esta posición de inicio, se denomina lado inicial. Aquí está.
Una vez que ese vector se mueve en sentido contrario a la aguja de reloj, pues entonces forma un ángulo positivo, tal como indica estas características. Otras consideraciones que debemos tener en cuenta. Vamos a denominar un ángulo nulo cuando tenga este radio vector en su lado inicial. Eso es un lado nulo. Mira, aquí está. Si el rayo no gira, la medida del ángulo será 0. Obvio, está aquí. No gira. Ahora bien, imaginemos ahora que el ángulo gire en sentido positivo. Mire, ese ángulo se genera así, ya, y da la vuelta hasta llegar aquí, tal como lo indica la figura. Mire, se genera por la rotación completa del rayo, que es el radio vector, es decir, de su lado final, coincide con su lado inicial. Hombre, porque si este es el lado inicial y yo lo giro, doy una vuelta completa y su lado inicial coincide con su lado final, que termine la rotación, y esta rotación en sentido contrario, date cuenta, sentido contrario a la aguja de reloj. Entonces, ha dado una vuelta positiva. Ahora, pero imagínate que ahora el radio vector en sentido contrario, o en sentido contrario no, en sentido de la aguja de reloj, mira, en sentido de la aguja de reloj, es una rotación negativa, da una vuelta. Me explico aquí, fíjate, este es el radio vector. Y este radio vector se va a girar así, va a girar así. Va en sentido de la aguja de reloj. Ese el ángulo que produce es negativo. Y llega justamente el lado final, coincide con el lado inicial. Tácata, tal como lo indica esta figura. Entonces tenemos que dar una vuelta completa, pero en sentido contrario. Ahí lo tienes indicado, date cuenta. Menos una vuelta. Y acá sería positiva porque en sentido contrario de la aguja de reloj. Sería como este caso. Empiezo mi lado inicial y empieza el giro de esta forma. Mira, ¿ves? Este es el giro de esta manera. En sentido contrario a la aguja de reloj. Su lado inicial coincide precisamente con su lado final. Entonces ha dado una vuelta en sentido contrario a la aguja de reloj. Ha dado una vuelta en sentido positivo. Otra característica que debes tomar en consideración son las magnitudes de un ángulo. Los ángulos trigonométricos pueden ser de cualquier magnitud, eso es muy importante, ya que su rayo o radio vector puede girar infinitas vueltas de cualquiera de los sentidos, es decir, en sentido contrario a la aguja de reloj, que sería sentido positivo, y en sentido con las agujas de reloj, que sería sentido negativo. En cualquiera de los dos sentidos, he quedado acá. ¿Cómo se muestra el ejemplo? Fíjate aquí. Este es el radio vector. Y lo estoy girando ahora en sentido contrario a la aguja de reloj, pues genera un ángulo positivo. Mira. Tocó al radio vector una vez. Sigo girando. Tocó al radio vector 2 veces. Eso significa que lleva 2 vueltas. Y sigue girando hasta que finalmente su lado final coincide con su lado inicial. Ha dado 3 vueltas. Y generando ángulos positivos. Ahora veas el otro ejemplo. Aquí tenemos el radio vector. Pero lo estoy girando en sentido de las agujas de reloj. Mira, aquí en sentido de la aguja de reloj. Toca nuevamente el lado inicial una vez. Ha dado una vuelta. Sigue girando, girando, girando nuevamente hasta que su lado final coincide con su lado inicial. Se detiene pues. Ha dado 2 vueltas, pero lo ha dado en sentido de las agujas de reloj. Entonces generan ángulos negativos. Por favor, copia aquí y toma las consideraciones importantes del caso. También copio lo que está en las hojas blancas. Claro, es importante. Sí, sí. Sí, por favor, toma esos datos. Porque más adelante no se vuelve a explicar. Si se entiende que eso constituyó el marco teórico. Algo que ya lo tienes, claro.
Bien, vamos ahora a la parte de hacer ejercicio. No se preocupen, Profe, ¿sí? estoy viendo el código. Ya pues, vamos a esperar un poco más. Bien, ahora sí, la parte de resolución de ejercicio. Muy importante esto. En la página 12 de tu libro, pregunta número 1. En el gráfico, hallar X en función de los otros ángulos trigonométricos. Observa. Esa es la pregunta. Es bueno que la chequees con el libro que previamente se te consignó, se te habilitó para tu uso de estudio. Justo en la página 12, pregunta 1. Es la primera pregunta. En el gráfico, haya X en función de los otros ángulos trigonométricos. Lo que tienes que estar claro antes de empezar este ejercicio es identificar, hacer lo que se denomina una inspección ocular, es decir, observar con detenimiento la figura. Ya. Y empezar a identificar los elementos conocidos. Primero, esto. Esto significa un ángulo de 90 grados. Aquí está. Otro punto también de vital importancia consiste en lo siguiente. Este giro. Ok. Este giro significa el radio vector que se está moviendo. El sentido. Contrario a las agujas del reloj. De manera que este ángulo que se está formando aquí tiene que ser positivo, porque es contrario a las agujas del reloj. Y este radio vector, este rayo, también se denomina, pero a mí yo prefiero decirle radio vector.
Este radio vector es el lado inicial y acá el lado final. Muy bien, queda claro de que este ángulo que se está formando aquí es positivo. Observo el otro ángulo, X. Pero este sentido, oye bien, si yo le diera continuidad al sentido, mira, hiciera así. O sea, este sentido corresponde al sentido de la aguja del reloj. En consecuencia, el ángulo que se está formando aquí es negativo. Pendiente con eso. Una vez identificados todos esos elementos, planteamos lo siguiente. Vamos a sumar. El ángulo teta, que parece que se pronuncia tita, es positivo. Más este ángulo es 90 grados. Y el ángulo X es negativo, date cuenta. El ángulo tita es positivo. El ángulo X es negativo. Más 90 grados. Y todos ellos forman un par lineal. Eso significa que todos ellos son ángulos suplementarios. Los tres suman 180 grados. Este ángulo completo así, también denominado ángulo llano, 180 grados. ¿Qué dice la pregunta? En el gráfico, hallar X en función de los otros ángulos trigonométricos. Tengo que hallar es X. Eso implica que despeje a teta. Teta sería, oye, observa, este es 90 grados, viene para acá, restando por transposición de término. 180 menos 90, ese serían los 90. Este X está negativo, viene para acá, positivo. ¿Qué toca hacer? Toca hacer es que este, por transposición de término, está positivo, pasaría para acá, negativo. Y quedaría que X es igual a tita menos 90 grados. Por favor, escriban eso en su cuaderno. O sea, quiero que te des cuenta aquí. Quiero que te des cuenta que llegamos a que tita era igual a 90 grados más X. Ok. Pero eso implica de que X va a ser igual a tita porque el 90 por transposición de término está positivo, viene para acá, negativo. Y esto es la demanda de la solicitud del enunciado. O sea que aquí hace falta la otra parte. Tomen todas las previsiones necesarias. Recuerden que esta no es la solución la he escrito en la pizarra. Por favor, escríbanlo en su cuaderno. Y la que escribí en la pizarra es la solución, porque lean el enunciado. En el gráfico, hallar X en función de los otros ángulos trigonométricos.
Ahora bien, ya tomando todas las previsiones necesarias, pasemos al segundo ejercicio. El segundo ejercicio está ubicado en la página 12, pregunta 6. Del gráfico hallar X. ¿Cuál es el gráfico? Este es el gráfico. Bien, vamos a seguir identificando elementos que conforman ese gráfico. Estos corresponden a los giros de los ángulos. Fíjate, Sí. X es un giro positivo. Pero para parte de eso, proyecto esta línea y proyecto esta a fin de ver, pero no me ayuda en nada las proyecciones de esa línea. Sigo analizando. Como es sentido contrario a la URLO, significa que el ángulo es positivo. Este otro, como corresponde al sentido de la URLO, indica que la generación de este ángulo es negativo. Y aquí, está dando este cuadrito, significa que ese ángulo corresponde a de 90 grados. Ya pues, ¿qué puedo hacer? Fíjate, sumo todos esos ángulos. Este ángulo es positivo. Ajá. Más 90 grados y X es negativo, porque es sentido contrario. Todos ellos forman un ángulo de 360 grados. Todos ellos dan una circunferencia. Bien. ¿Qué hago ahora? Pues este número está positivo por transposición didáctica, pasa restando. 160 menos 90, 270. ¿Qué me está quedando en la parte izquierda? En la parte izquierda está quedando theta menos X. Eso es otra manera de escribir este tipo de ejercicios. O estas son que aparecen mucho en pruebas de actitud académica, sobre todo en los exámenes de admisión de la UNI, de la San Marcos, aparece de esta manera. La relación que existe entre estos dos ángulos y la medida que es 270. Entonces, obviamente, la resta de ellos dos es igual a 270. Bueno, hecho ese ejercicio, tenemos otro más en la página 13 y la pregunta es la 12. Calcular el valor de X. Interesante ese ejercicio, ¿eh?
¿Qué podemos deducir de ese ejercicio? Todo el ángulo completo es una circunferencia. Eso me da 360. Y además, date cuenta de que este en sentido contrario a la URLO, este en sentido contrario a la URLO, por eso es que se generan ángulos positivos. Mientras que este va en sentido de la URLO, genera un ángulo negativo. Ah, está más sencillo. Mira, ve. Aquí te lo estoy indicando, genera un ángulo positivo, este se genera un ángulo positivo. Ya el mismo enunciado me lo está indicando, pero bueno, lo estoy destacando. Y este genera un ángulo negativo. Recuerda que el hecho de generar ángulos positivos o ángulos negativos corresponde al giro, al radiovector que se está moviendo y que constituye el lado final. Ya pues. Continúo. Entonces de allí observa, los ángulos positivos se suman, 2x más 3x, menos el ángulo este que está acá, el ángulo negativo. Se resta el ángulo negativo. Pero el ángulo negativo es menos 7x. Todos ellos dan 360 grados. De forma tal que todo eso es positivo. Eso va a dar 12x. Despejo y quedaría 360 entre 12. X es igual a 300 grados. Bueno, jóvenes, y con la culminación de este ejercicio, finaliza la clase de hoy, que corresponde a ángulo trigonométrico. De aquí en adelante, los contenidos de matemática va a estar ubicado en el área de trigonometría. En consecuencia, la próxima clase vamos a ver un tema que se denomina medida angular. Ese es el tema 5, medida angular. Y será entonces para el día jueves que nos volvemos a encontrar. Hasta luego y desde la distancia se les aprecia a todos. Igual, profesor. Dale pues.